¿Qué pasa si el peligro no es el monstruo, sino el acto de escuchar? En Japón hubo una historia que el gobierno no quemó por sedición política ni por obscenidad, la quemaron por miedo. Miedo a sus oyentes. No era un grito de guerra ni una blasfemia, era algo mucho más sutil, más insidioso, una historia que decían podía inducir un colapso mental colectivo. Imaginad el poder de lo no dicho, no lo explícito, sino las resonancias, los ecos que una narración despierta en las profundidades de la psique. Los detalles exactos de esa historia se han perdido en las llamas, solo quedan fragmentos, susurros de su impacto. Pero los efectos no, esos se documentaron con una precisión casi clínica, personas cayendo en un silencio catatónico, otros con ataques de risa incontrolables. El gobierno no temía lo que la gente haría si escuchaba la historia, temía lo que la historia le haría a la gente. Esta no es una historia de monstruos que atacan desde la oscuridad, sino de un vacío que se abre desde dentro, un precipicio mental. Ocurrió en un pequeño pueblo costero, donde las tradiciones orales eran la columna vertebral de la comunidad, un lugar donde las palabras tenían un peso ancestral. La cuestión no es si la historia era real en su contenido, la cuestión es que sus efectos lo eran, devastadoramente reales. Pensar que un mero relato, una secuencia de palabras, pueda desarmar la mente hasta el punto de la locura o la ausencia. Nos aferramos a la lógica, a la ciencia, para explicar el mundo, pero algunas cosas residen en un lugar donde la razón se disuelve. La censura no fue para proteger al imperio de una revuelta, fue para proteger al individuo de sí mismo, de su propia mente. Este acto de borrar una historia nos obliga a preguntar: ¿qué dice eso de la mente misma? ¿Qué tan frágiles somos en realidad? Y quizás en el fondo ese es el verdadero horror, no la historia, sino la revelación de nuestra propia debilidad intrínseca. Pero incluso en esa fragilidad hay una extraña belleza, una prueba de que somos seres de resonancia, de eco. No podemos recuperar la historia quemada, pero podemos explorar lo que significa ser el oyente, el recipiente de las palabras. Y en esa exploración quizás encontremos no solo nuestra fragilidad, sino también la resiliencia que nos permite seguir escuchando, porque al final no podemos dejar de escuchar, es parte de quienes somos. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a oír? He oído esas leyendas, claro, la historia que no se podía contar, pero siempre pensé que eran fábulas para asustar a los niños. Lo creíste hasta que viste los informes, los viejos archivos gubernamentales. ¿No es así? Los archivos hablaban de una epidemia de silencio, gente que simplemente dejaba de hablar, de reaccionar como estatuas con ojos abiertos. Lo llamaron el mal del murmullo, como si la historia se filtrara en el subconsciente y lo erosionara desde dentro. El problema es que nadie sabía qué parte de la historia era la que causaba el daño, ni el inicio ni el final, solo que ocurría después de oírla. Entonces el peligro no era el mensaje, sino la forma en que el cerebro lo procesaba, la mente como un terreno fértil para su propia destrucción, y eso es lo que más aterraba, que la cura no fuera external sino interna, y nadie sabía cómo activarla, o si era posible. Pero si la mente es el problema, también debe ser la solución. La capacidad de reinterpretar, de reconstruir, es fácil decirlo cuando no has visto a alguien caer en ese abismo, perderse a sí mismo en una historia que nunca entendiste del todo. No lo he visto. Pero el hecho de que se quemara esa historia, que se intentara borrar su eco, me dice que había una esperanza, una forma de detenerlo. Todos estamos rodeados de historias, de ecos. La diferencia es si elegimos escuchar lo que nos destruye o lo que nos construye. Una historia quemada es un misterio que nunca se resuelve del todo, un vacío que sigue absorbiendo luz. Y quizás en esa quemadura es donde encontramos la verdadera fortaleza, la capacidad de resistir, de renacer, siempre buscando la esperanza en el abismo, ¿verdad? Es tu don y tu condena. Quizás, pero el abismo es parte de la historia, y la historia, por quemada que esté, siempre encuentra una forma de susurrar. Y ese susurro es el que nos define. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás las llamas revelen más que lo que ocultan.